Hemos continuado la ubicación de los cubos, 1, 2, 3, 4 cubos que necesitamos para nuestra botellita de agua pura. Y necesito que se den cuenta de una cosa. A medida que los cubos se van elevando, van cambiando su posición hasta llegar a lo que sería la línea de horizonte imaginaria, que la tendríamos aproximadamente acá. Eso quiere decir que este cubo lo vemos de arriba hacia abajo, este todavía, pero este, por ejemplo, este quedó en medio de la línea de horizonte, entonces implica que su eje superior ya se ve de abajo hacia arriba. Vamos a denotar entonces los perfiles ocultos de este cubito y los colocamos acá. Vamos a trabajar ahora viendo las relaciones de medida entre la botella de agua y nuestra lata de Coca-Cola originalmente. Vamos a trabajar la botella de agua de esta marca, que tiene ciertas características, por ejemplo, esta forma ovoide en la parte de arriba, la forma de la tapadera y también la forma dentada de la base, que es bien importante cómo se va a solucionar. También la forma cilíndrica de carácter ovoide también. Entonces nos volvemos a colocar sobre nuestra basecita y vamos a empezar a trasladar las unidades de medida que previamente hemos analizado. Fundamentalmente, nuestra botella tiene como característica que sobre la primera unidad de medida está la parte más ancha de la forma ovoide de la base. Eso quiere decir que en esta parte del cubo tenemos el total del ancho máximo que tiene nuestro cilindro. Si se recordarán en las explicaciones en clase, nuestra forma elíptica va a surgir de haber dividido previamente la forma cuadrada en 8 ejes y pasar la elipse sobre la tercera parte de esa forma cuadrada. La forma dentada aproximadamente está sobre un poquito abajo de la mitad de la primera unidad de medida, aproximadamente acá. Ahí empezaría la forma dentada. Entonces podemos hacer un corte sobre el paralelepípedo y trazar nuestros ejes para elipse. Y nuevamente tenemos aquí el trabajo de la elipse para formar la primera parte de la botella, que es un cilindro mayor. La forma dentada de la base tiene una disminución y sobre esa disminución, es decir, que ese círculo es mucho más pequeño que el círculo mayor, vamos a trabajar también una forma elíptica. La tendríamos acá, que cerraría esta base. Pero esta forma elíptica la vamos a dividir aproximadamente en 5 porciones, que serían los puntos de referencia para encontrar las formas dentadas. Eso quiere decir que podemos elevar de estos puntos de referencia hacia arriba y vamos a encontrar entonces las formas como triangulares que tiene originalmente la botella en esa sección. Ahí tendríamos ya resuelta
la base, es decir, la construcción de la parte de abajo. Ya solamente elevamos estos detalles para no ahondar en demasiadas líneas que nos puedan confundir nuestra construcción. Sin embargo, sí podrían trabajar un poquito los perfiles ocultos que quedarían de las formas dentadas en el área oculta, es decir, en la parte de adentro, tomando en cuenta que se trata de agua y que es transparente. Esta base va a tener como detalle también, es decir, la botella de esta marca tiene como detalle una ondulación en el eje, es decir, que tiene unas formas que atraviesan la botella, creando una ondulación en este sentido. Este detalle va a ser importante a la hora de trabajar el sombreado. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la segmentación de nuestra botella. Tenemos como detalle que hay una siguiente disminución en el cilindro total, que es muy leve, pero que va a ser la disminución necesaria para conectar esta pieza de la base con el cilindro menor, que es justamente el agarrador de la botella. Trazamos líneas. Y vamos a tener aquí nuestra forma elíptica. Este cilindro o el cuerpo mayor de la botella, que es una disminución bastante leve, la vamos a remarcar un poco con un tono más oscuro para que empecemos a resolver la figura. Vamos a tener como referencia en ello esta disminución que hicimos, que la vamos a llevar aproximadamente a la mitad de la siguiente unidad de medida. Es decir, estamos hablando de, esta es la segunda unidad de medida donde estamos trabajando. Vamos a llegar aproximadamente hasta la mitad de la tercera unidad de medida. ¿Cómo vamos a determinar eso? Porque lo determinamos en la línea que está más próxima a nosotros de la caja principal. Entonces podemos trazar nuestro segmento tomando en cuenta los cambios de la profundidad de los planos de la perspectiva y trazamos aproximadamente la misma disminución que hicimos en la pieza de abajo. Trazamos la X, conectamos los ejes y vamos a tener nuestra elipse que, como nos estamos aproximando al área de la línea de horizonte, queda como una elipse bastante cerrada. Hasta acá. Muy bien. Ya tenemos ese punto de referencia. Ahora vamos a trabajar todavía un segmento muy importante, que es el de la forma ovoide del área superior de la botella. La forma ovoide vamos a tomar como referencia a qué altura aproximadamente está el máximo de el ancho de esa forma y está aproximadamente un poquito arriba, aproximadamente a 3/4 de la tercera unidad. Trazamos las líneas guías. Ahora vamos a tener ya prácticamente un plano bastante cerrado. Nos estamos aproximando
al plano ya de la línea de horizonte, como aquí. Y aquí sí resolvemos la elipse en el total del cuadrado, porque esa pieza tiene el máximo de ancho igual que la de inferior. Entonces tenemos ahí todo el espacio de este plano para resolver nuestra elipse. Vamos a remarcar ahora con un lápiz más oscuro para que sea más evidente la elipse y sus ejes, los cuales los pueden ver acá, que si los conectamos con la elipse y sus ejes de este punto, podemos empezar a hallar las conexiones de la forma ovoide que vamos a tener acá. El siguiente punto de referencia va a ser la disminución de la boquilla. La boquilla de la botella aproximadamente es 1/3 de la última unidad de medida. Lo medimos en la parte de arriba hacia abajo. Estamos muy cerca de la línea de horizonte, entonces nuestro planito casi no se va a leer. Cuando lo llevamos a punto de fuga, y llevamos esta línea a punto de fuga, tenemos una disminución bastante marcada. La boquilla aproximadamente mide de la anchura total del cubo 1/4. O sea que la disminución en la parte de aquí arriba es bastante marcada. Y podemos trazar nuestra elipse. Conectamos hacia abajo y vamos a encontrar el punto de referencia para nuestra siguiente elipse. Aquí tenemos entonces aproximadamente la forma de nuestra tapadera. Muy bien. Ahora vamos a resolver el siguiente detalle, que es justamente el cuello de la botella, que queda prácticamente sobre nuestra línea de horizonte. Hacemos una pequeña elipse y vamos a tener ya la forma. Y por último, podemos empezar entonces ya a conectar el detalle para solucionar la forma ovoide de la parte superior. Podríamos hacer todavía una segmentación de esta área, por ejemplo acá, y encontrar los puntos de referencia que nos llevarían a encontrar la elipse de esta parte, por ejemplo, si estuviésemos considerando dibujar el nivel de agua de la botella. Solucionamos un poquito los detalles, es decir, de contorno. Y tendríamos ahí, en términos generales, los detalles necesarios para construir nuestra botella de esta marca.